Estamos de regreso en un artefacto más. Finalmente Jaramar Soto está aquí. ¿Cómo estás, Jaramar? Encantada de platicar contigo, Jero. Muy gozosa de esta plática que tendremos. No sabes lo honrado que me siento para mí. Yo te conozco desde hace muchos años. Yo pienso que ahorita me estás platicando de tus hijos, que han labrado su camino solos y se han abierto un camino y un nombre por ellos mismos. Pero, ¿qué serán? ¿Como de mi edad? ¿O son un poco más jóvenes? Yo tengo 45. ¿Más jóvenes? ¿Sí? ¿Más jóvenes? Sí, más jóvenes. Sí. Rodrigo, ¿qué edad tiene? Bueno, Rodrigo es mi hijo político, mi yerno. Ajá. Claro. Sí, él está casado con mi hija Elena. Es cierto. Rodrigo es baterista, pero Elena, mis hijos, Elena tiene 39 y Luciano tiene 32. Ah, no, pues son mucho más jóvenes. No, yo ya me estaba adornando. No, pero qué bueno tenerte acá. Te voy a tirar así una pregunta. ¿Tú consideras que el escenario es tuyo o tú eres del escenario? El escenario es el espacio en el que yo existo, en el que el escenario es el espacio que habito para poder expresarme. Entonces, yo no soy el escenario propiamente, sino que es el espacio que descubrí que me podía permitir existir de una manera como yo no había existido, como yo no había sido antes. Y el escenario es el espacio en el que yo soy más yo. ¿Tanto desde así? hace muchos años, que me ha permitido desarrollarme como mujer, como ser humano, explorar a través de mi voz. Es la voz junto con el escenario, porque la voz por sí misma pues me permitiría existir, pero yo sola, ¿verdad? Y el escenario me permite establecer vínculos con otros. A través de mi voz, pero a través de todo lo que yo soy, porque no nada más canto con la voz, sino con todo mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones. Y yo siempre siento que habito el espacio que es el escenario. ¿Pero es el lugar que decidiste habitar? El espacio que descubrí. Que era posible habitar. Donde era posible ser yo cada vez más. Y muy joven lo descubriste, ¿cierto? Mira, lo que pasa es que yo vengo de una familia de artistas, no músicos, pero mi mamá sí tenía el escenario como espacio de trabajo. Mi mamá era bailarina. Uh-huh. Mi papá era artista visual y museógrafo. Su espacio eran los museos, ¿no? ¿Qué tal? Pero desde muy chica yo acompañé a mi mamá a los teatros en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, crecí allá, crecí allá. Y descubrí esa parte como mágica que sucede cuando alguien se transforma gracias al escenario, gracias a eso que hace en el escenario. Mi mamá era, pues, una persona muy retraída, muy callada, muy poco sociable, y en el escenario brillaba. Eso lo sabíamos todos. Uh-huh. Y yo lo veía desde muy chica, que me paraba allí, la acompañaba en el camerino, y me paraba a un lado del escenario a verla bailar. Muchísimas veces fui al Palacio de Bellas Artes con ella, ¿no? Que ella bailaba allí, y me maravillaba. Yo quería, de alguna manera, no lo sabía claramente, pero de alguna manera yo quería que eso me pasara también a mí, ¿no? Entonces, bueno, más bien empecé a estudiar danza. Yo quería ser bailarina como ella, uh-huh, y pintora como mi papá. De las dos. Entonces yo quería ser pintora y bailarina. Estudié danza desde, pues no sé, los 7 años. Empecé a estudiar ballet. Y hasta los 17, porque yo estaba ya en la carrera de danza de Bellas Artes. ¿Allá en Ciudad de México? Ajá, cuando decidí que eso siempre no era lo mío, que uh-huh, ya a esas alturas me daba más sufrimiento que placer. ¿En serio? Sí, por la rigidez, pero además yo ya había empezado a cantar. Ah, claro. Eso era la cosa. Mi abuela paterna estudió en el conservatorio y fue una maravillosa maestra de canto.
Entonces, desde los 9 años me tomó bajo su ala, así de sus nietos. Yo era la que podría tener más potencial, según ella percibía. Entonces me empezó a dar clases de canto y se convirtió en algo que hacíamos las dos, ¿no? Los domingos que yo la visitaba, en algún momento nos íbamos las dos a su piano y me daba una clase muy formal. No era nada más así como un pasatiempo, ¿no? Una clase en forma. ¿Cada domingo? Vocalizaciones, y me enseñaba canciones. Se volvió algo ya regular. Entonces, pero algo que yo hacía con mi abuela. Y yo sabía, porque se decía que tenía buena voz y esto, pero no lo consideré como algo que pudiera yo hacer en la vida. Me gustaba mucho cantar, siempre había cantado, así como enfrente de la televisión, o las canciones que me aprendía de las películas, y bailaba y cantaba, ¿verdad? Pero en el momento en que decidí que yo no iba a ser bailarina, no era lo mío, pero que mi voz sí era algo completamente mío, no era la danza como mi mamá o etcétera, sino que era algo que yo podía hacer y que me salía bien y que me hacía feliz. Entonces, cuando dejé de bailar, me regalaron una guitarra y era el boom de la nueva canción latinoamericana en aquella época. Entonces, eso fue lo que yo empecé a cantar, con mi guitarra por todos lados. Amigos, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para mandarles este mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadetmx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Tuve la fortuna a los 19 años de irme a estudiar a Europa con una beca, a estudiar diseño, porque bueno, no dejé las artes visuales ¿Qué edad? nunca. Yo soy pintora, también. ¿También? Sí. ¿Me dijiste qué edad? ¿19? A los 19, sí. A los Bien 19 chavita. conseguí una beca, había empezado a estudiar diseño en México, conseguí una beca maravillosa para estudiar en Italia diseño. Eso fue que después se prolongó la beca, me la ampliaron para continuar estudiando. Me cambié a una escuela que descubrí en París. Uh-huh. Entonces me fui a París. Entonces yo estuve 3 años estudiando diseño en Europa con esta beca maravillosa que me dio varias cosas, esa oportunidad. Por una parte, apartarme de dos de mis padres, que eran personalidades muy fuertes en mi vida, ¿no? Además, como hija única todavía más. Ajá. Y crear mi propio universo. O sea, ellos fueron fundamentales en mi formación, lo agradezco eternamente. Gracias a mi mamá fui a los teatros, tuve esa formación como de danza, estudié música, gracias, con magníficos maestros, porque era parte de la carrera, ¿no? Estudiar teoría, solfeo, con grandes maestros en la Academia de la Danza. Y con mi papá, pues tuve una formación, digamos, de cultural, muy sólida, pero era necesario y muy importante, aunque yo no lo busqué propiamente, no busqué la beca para irme lejos, ¿no? Yo era muy de mi casa, uh-huh. ¿Sí? Muy, muy estudiosa. Por eso fue fácil para mí conseguir la beca. Claro. Todo lo académico era mi llenabas mundo. Los requisitos. Era mi mundo, de hecho era el único espacio de mi vida donde me sentía absoluta y totalmente segura. En la parte académica, yo era súper retraída, no tenía muchos dotes sociales. Es que pasa eso, ¿no? Eso fue lo maravilloso de cantar. Yo no sabía cómo acercarme a la gente.
casi no tenía amigos, vivía para los libros y sacarme las mejores calificaciones de la vida porque era mi mundo, ¿no? Eso era lo que hacía yo en la prepa. Pero cuando empecé a cantar, me di cuenta de que mi voz, cuando empecé a cantar con mi guitarra, ¿verdad? Y ya desde antes lo había sentido, desde las clases con mi abuela, mi voz era el vínculo de comunicación con el mundo. Eso era lo que me iba a permitir existir en el mundo. Porque en el momento en que yo cantaba frente a quien fuera, no tenía ningún temor, ninguna timidez, ningún miedo, ni nada. Eso era algo que no me asustaba. Entonces, cuando yo me fui a estudiar diseño, iba como parte de un grupo de becarios que íbamos todos a estudiar a esa escuela. Yo era la más chica de todos. Entonces mi guitarra no me dejó y yo cantaba por todos lados. No te dejó, o sea, que no te abandonó, pues. No me abandonó y más bien, yo no la abandoné. Más bien. Y nos permitió a mis compañeras de grupo y a mí hacer amigos. Gracias a que yo cantaba, se acercaba la gente a nosotras. Ajá. Y empecé a vincularme con gente que hacía música, primero en Italia y sobre todo en París después. Sí. En París, así conocí gente, así empecé a cantar. Yo estudiaba, entonces tampoco podía dedicarme mucho a la música, pero si me invitaban yo iba. ¿Estudiabas diseño? Estudiaba diseño y me invitaron en París. Un amigo que estudiaba cine me pidió que yo hiciera la banda sonora del corto que estaba haciendo para su tesis. Luego unos músicos latinoamericanos me invitaron a cantar por acá, por allá, y uno de ellos, colombiano, profesional, músico profesional, esa es una historia muy, muy chistosa porque él se llama Otto Palma, colombiano. Le encargaron hacer un disco de música tradicional colombiana patrocinado por Avianca. Y él necesitaba una voz femenina. Y él me conocía, no éramos muy amigos, pero me conocía, entonces me buscó y me dijo, oye, me interesa que tú grabes, ¿quieres? Entonces me contrató, ese fue mi primer trabajo contratado y pagado. ¿Sí? Y en un estudio profesional yo grabé en ese disco. ¿Todavía en Ciudad de México? Música. No, en París. Ah, ¿estabas en París? Sí, todo esto fue en París. El amigo que estudiaba cine. Todo eso era en París. Todo eso era en París. Entonces, mi primera vez en un estudio profesional fue en París. Ese viaje entonces estuvo increíble. Fue una estancia de 3 años, ¿no? Entonces pasaron muchísimas cosas. Claro. Ese disco, bueno, yo lo grabé, me dieron mi ejemplar, un LP y todo. Lo regalé, compré algunos para mi familia, para algunos amigos, y me regresé y yo empecé a cantar ya en forma. Años después, en entrevistas, por ahí me han preguntado, oye, ¿tú grabaste un disco de música colombiana hace muchos años? Y para mi sorpresa, ese disco como que siguió teniendo difusión porque era un disco patrocinado por Avianca. Avianca era una aerolínea, ¿cierto? Sí, claro, la aerolínea colombiana. ¿Existe todavía? Yo no sé, pero ese disco tuvo como más proyección porque aquí en México, en las radios, para entrevistas de radio, periodistas musicales lo conocían. Y esa era una gran sorpresa porque te digo, esa fue mi primera chamba pagada. Y cuando yo regresé a México, yo sabía que aparte de dedicarme al diseño, yo tenía que cantar. Entonces, inmediatamente llegué a la Ciudad de México, inmediatamente me conecté con gente que hacía pues nueva canción mexicana, ¿no? Era el surgimiento de los grupos. Allá estaba La Nopalera, el Grupo ONTAG, gente haciendo música independiente. Pero ya desde antes de llegar de regreso a México me habían ofrecido un trabajo como diseñadora aquí en Guadalajara. Yo no me quería venir a Guadalajara, yo quería quedarme en la Ciudad de México porque sentía que había más cosas pasando. Pero este trabajo en Guadalajara me iba a permitir pagar mi beca, digamos, corresponder a mi beca. Era una beca de CONACYT y era un centro de diseño que había abierto CONACYT aquí en Guadalajara. Entonces era
el sitio perfecto, ¿no? Iba a tener yo trabajo y además era afín a la beca que yo había tenido. Claro, pero ¿había algo que no te latía de Guadalajara? ¿El hecho solo de ser provincia y de que no estuvieran pasando tantas cosas? Ponte a pensar, eran finales de los 70, te estoy hablando de finales de los 70. Yo venía de París, yo venía de 3 años viviendo sola en Europa, teniendo amigos, conocidos, por supuesto también los vínculos de mis padres, ¿no? Sobre todo de mi papá, artistas de allá que se convirtieron casi en mi segunda familia, claro, que me conectaron. Era un medio que me nutría. Los conciertos, las exposiciones, yo leía todo el tiempo, mis amigos. Entonces llegar a la Ciudad de México era como un punto medio, ¿verdad? Pero venirme a Guadalajara y yo lo percibía como aislarme de todo eso que me era tan necesario en ese momento. Pero, en un inicio yo acepté el trabajo porque era lo mejor que podía hacer en ese momento. Claro. Pero se convirtió ya después en mi elección de vida. O sea, yo elegí quedarme en Guadalajara y elegí construir, hacer mis proyectos musicales fuera de la Ciudad de México, a pesar de que mi familia estaba allá, de que yo era de allá y de que sabía que iba a tener que estar yendo todo el tiempo a la Ciudad de México, ¿no? Ya con el tiempo se convirtió en una elección, porque al llegar, además de mi trabajo como diseñadora, yo sí busqué conectarme con quiénes están haciendo música, con quién puedo hacer algo aquí, qué está pasando. Y al poco tiempo conocí gente con la que me latía mucho hacer música. Mi primer proyecto musical profesional, que fue el Grupo Escalón, con Alfredo Sánchez y Carlos Sánchez, surgió aquí, ¿no? Y los 3 éramos chilangos avecindados en Guadalajara, pero ahí ya tuve claro que el construir un proyecto artístico fuera de la Ciudad de México me daba independencia creativa, lo hacía desprenderse de todo lo que estaba sucediendo allá y ser único. Y después ya fue como por decisión y por convicción, ¿no? Se puede, no tengo que irme a la Ciudad de México, se puede hacer algo que tenga trascendencia nacional o hasta fuera de México, claro, desde fuera de la Ciudad de México. Hay que entender el contexto, porque si lo escucha generaciones pues muy jóvenes, es difícil que entiendan. A mí me tocó también ese rollo, obviamente, lo separado que estaba una ciudad de otra y eso que era tan notorio, el hecho de que en un lugar, pues era provincia, ¿no? Así se le llamaba y bueno, todavía, pero se notaba mucho más que estabas en un lugar que no era la Ciudad de México y tenías que estar yendo. Muchísimos grupos, acá yo he platicado con varios que dicen, es que había que irse a vivir a Ciudad de México entonces. Sí. Creo que cada vez es menos eso, ¿no? Yo no quería hacerlo. Yo era de la Ciudad de México y ya sabía de qué se trataba la Ciudad de México. Mi familia estaba allá. Como te digo, sabía que iba a tener que estar yendo, porque allá estaban los medios nacionales, exacto, allá estaban los sellos discográficos independientes con los que me interesaba colaborar, pero esa otra parte, la creativa, si la desarrollaba aquí, eso, no sé, sentía yo que eso me iba a permitir tener un sonido personal, único, no parecerme a todo lo que estaba pasando allá. Y vi que se podía. Uh-huh. Continuamente me decían, estás loca, vente para acá, ¿qué estás haciendo viviendo en Guadalajara? Aquí están las fuentes de trabajo. Y sí, era cierto, costaba más trabajo porque tenías que estar conectándote, visitando, viajando, pero no importaba. Y después ya cuando nacieron mis hijos, eso ya se volvió como una decisión mucho más importante, ¿no? Por calidad de vida, por muchas cosas. Y aparte entonces una ciudad mucho menos poblada, mucho menos caótica, mucho más segura. Sí, ya por todas esas cosas decidí quedarme y yo ya me había dado cuenta de que se podía construir una carrera sólida y tener una identidad, propia, sin necesidad de
de mudarme hacia allá, ¿no? Y ya después, a partir del 85, mucha gente se empezó a salir de la Ciudad de México. Claro, también, ¿no? Para todos lados, ¿verdad? Sí. Oye, ¿iniciaste cantando música renacentista? No inicié. ¿No iniciaste así? No, como te digo, era el boom de la nueva canción. Ah, claro, Entonces, más bien iniciaste con mi eso. primer proyecto profesional fue Escalón, que era nueva canción mexicana, casi todo era, el compositor del grupo era Alfredo Sánchez. Alfredo, claro. Yo era la voz, pero trabajábamos mucho juntos, ¿no? Carlos era su hermano, éramos el núcleo de Escalón, por ahí hubo un par de músicos más que formaron parte por breves tiempos, pero los tres éramos Escalón. Y lo que hacíamos era esta música, ¿no? Composiciones propias, digamos que nutridas por todas las músicas que escuchábamos. En el caso de Alfredo, pues el rock, en mi caso, pues la música latinoamericana o folclórica, etcétera, ¿no? En el caso de Carlos, más el jazz. Pero paralelamente a eso, yo ya había llegado a la música antigua por puro accidente. ¿Ah, sí? Eso fue, he contado esta historia muchas veces porque sí es así como el azar, es como el azar te acerca a ciertos caminos que después se vuelven un camino elegido. Resulta que antes de que surgiera Escalón, incluso yo andaba cantando en la Peña Cucacali, o el Foro Cultural Cronopio se llamaba, un centro cultural Peña, que fue el primer sitio donde yo canté. ¿Ah, sí? Aquí. ¿En dónde estaba? Estaba en la Colonia Americana. Yo no recuerdo ese lugar. Dos amigos, que en ese momento no eran todavía mis amigos, lo habían creado, Cuauhtémoc Terregil y Alberto Preciado. Ellos dos me dieron mi primera chamba. Yo estaba, te digo, recién llegada y con mi guitarra fui una noche. No, ni siquiera llevé mi guitarra porque me daba pena. Yo sabía que allá había guitarras. Así como me dan chance de cantar. Ya al final de la noche que abrían el micrófono, puedo cantar algunas canciones que yo canto. Ah, sí, me prestaron una guitarra, canté y me contrataron. Entonces ya tuve yo una tanda, así les llamaban, ¿no? Los sábados en la noche a tal hora yo cantaba ya siempre, y ahí me empecé a conectar con gente que hacía música, gente que me presentaba a otras personas, etcétera. Claro. Pero resulta que aquí en Guadalajara estaba un amigo de mi papá, que era museógrafo como él, era el museógrafo del Museo Regional, Manuel Oropesa, gran museógrafo, que además hacía teatro también. Él tenía un grupo de teatro. Paralelamente a su trabajo en el museo, tenía un grupo de teatro que se llamaba La Sagrada Familia. Y Manuel era melómano, él era muy clavado en la música clásica y todo, Ajá. y en el teatro clásico. Entonces, iba a montar con su grupo una obra de teatro de Valle Inclán, breve. Y se le ocurrió, como me conocía de siempre y sabía que yo andaba cantando, me dijo, oye, ¿por qué no montas un programita de canciones antiguas españolas para acompañar la obra de teatro? Entonces empezamos contigo y luego ya la obra, ¿verdad? Por supuesto que yo decía que sí a todo lo que me invitaran a cantar, ¿verdad? Yo dije, sí, pero yo no sé. Y yo te presto discos, me dijo. Yo te presto discos, tú escoges canciones, montas un programa. Pues allí fue el inicio de mi gran amor por la música antigua. Yo escogí canciones con total libertad, canciones inconexas, así, canciones que me gustaron de los discos que él me prestó. Invité a un amigo mío a que me acompañara a la guitarra. Porque ya era también mucho más complejo, sí, supongo. Claro, yo tenía que cantar, entonces, a ver, tú me puedes acompañar, tú te encargas de la parte musical, de los arreglos, ¿no? Porque vamos a sacarlas aquí de estos discos, y había canciones muy diversas en ese programita que fue una maravilla, porque no nada más para mí, me di cuenta de que eran canciones preciosas. Canciones del siglo XV, siglo XVI, otras más recientes, tal vez, de las rescatadas por Federico García Lorca. Claro.
que eran preciosas, que me quedaban maravillosamente a mí, que las podía cantar e interpretar de una manera muy natural. ¡Wow! Encontraste que conectabas. Al punto que gente que me escuchaba, porque presentamos este asunto de la obra de teatro y esto, en sitios donde yo cantaba normalmente. Entonces, el mismo público me fue a ver. Sí. Y yo me acuerdo de un par de personas que me decían, ¡qué bárbara! Es que esto te sale súper bien, deberías de seguirlo cantando. Hasta me ofrecieron una chamba, sorprendentemente. Una de las veces, porque lo presentamos varias veces, que se presentó este numerito de la obra de teatro y el programita de canciones españolas, estaban los folcloristas aquí en Guadalajara, porque estaban dando unos conciertos en el Teatro de Gollado, hace un fin de semana. Alguien los llevó después de su concierto allí al Centro Cultural donde yo estaba presentando. Creo que fue en la Peña Cuicacali, en alguna de las sedes de la Peña Cuicacali, donde se estaba presentando también esto. Y alguien los llevó y al final, ya que me fui yo, me llamaron por teléfono o me dijeron, no me acuerdo cómo fue, oye, René Villanueva de los folcloristas te anda buscando. Dejó dicho que si lo puedes llamar, por favor, a su hotel. Yo no sabía que habían estado allí los folcloristas, algunos de ellos. Y René, pues era de los principales, de los fundadores de los folcloristas. Por supuesto que lo busqué, lo fui a ver a su hotel a la mañana siguiente y me ofreció entrar a los folcloristas, que me escuchó cantar la noche anterior. Siempre han tenido dos cantantes, una se estaba saliendo en ese momento y querían una voz femenina y yo dije, pues un grupo. No me encantaba el folclore latinoamericano, así cantar canciones andinas o esto lo que hacían, aunque yo sabía el historial de los folcloristas, era un grupo famoso, ya muy establecido, con trayectoria, ¿no? Donde tocaban grandes músicos. Y dije que sí, pero yo viví en Guadalajara y ellos estaban en la Ciudad de México. Y viajaban mucho, supongo. Yo en aquella primera época yo iba seguidísimo a la Ciudad de México, muy seguido. Entonces, así tipo que una vez al mes o más. Sí, o semanalmente. Semanalmente al principio, después cada 2 semanas, pero sí iba muy, muy seguido. Pues, mi familia estaba allá y yo quería ver gente. Entonces fui a algunos ensayos hasta que les dije, no saben qué, con toda la pena, pero yo no me puedo mudar a la Ciudad de México ahorita. Yo estoy allá y estoy trabajando y creo que pueden pasar cosas padres. Eso fue muy lindo porque fue como la confirmación de que iba por el camino correcto y que esas canciones funcionaban, esas canciones antiguas. Claro. Eso no lo dejé de hacer paralelamente a que empezamos con el Grupo Escalón. Ese vínculo con los folcloristas siguió y sigue hasta la fecha. Porque nos hicimos amigos, porque ellos en su sello discográfico Discos Pueblo de aquel momento nos grabaron el primer disco de Escalón, salió con Discos Pueblo. Y hasta la fecha, Fonarte Latino son mis distribuidores. Entonces, bueno, sí, vaya que siguió. Son vínculos que vas formando, vas haciendo, pero este asunto con la música antigua fue creciendo. Me di cuenta de que era un camino maravilloso, que empecé a aprenderme más canciones, a buscar más canciones. Me empezaron a invitar, paralelamente a que estaba en Escalón, me empezaron a invitar a festivales de música antigua. Después ya lo empecé a hacer a dueto con Alfredo Sánchez, que era mi compañero, era mi pareja, y era con quien estaba yo en Escalón. Entonces, él fue el guitarrista que me empezó a acompañar en estas cosas y se empezó a consolidar ese camino, te digo, paralelo a lo que hacía yo en Escalón. Entonces, cuando Escalón llegó a su fin, porque cada quien caminó por lugares, Carlos se fue a estudiar a Estados Unidos, Alfredo entró al personal, yo me quedé en la música antigua. Yo sabía que ese era mi
espacio musical propio que me quedaba bien y en el que me podía mover de una manera más natural. Entonces seguí cantando, al poco tiempo me invitaron a entrar a Ars Antiqua como cantante de Ars Antiqua, y unos años después empecé mi trabajo como solista con esta música como materia prima, que ya empecé a llevar. Por eso empecé mi trabajo como solista, porque dije, muy bien, esta música me encanta, es una maravilla como materia prima, pero yo quiero que suene de maneras distintas, pues quiero hacer fusiones con otro tipo de instrumentos, y así fue como en el 93 salió Entre la pena y el gozo, mi primer disco como solista. Legendario, además. ¿A qué atribuyes que hayas conectado tanto con la música antigua? ¿Crees en estas cosas de las almas viejas y eso? Pues mira, no sé si creo o qué, pero fue... Pero hace sentido. Un encuentro de lo más providencial, maravilloso, porque encontré mi espacio, el espacio que me pertenecía, el espacio en el que mejor podía expresarme. Con Escalón, bueno, yo era la cantante de Escalón y funcionaba y todo, pero no me sentía todo lo cómoda y lo natural que me sentía con esta música. Pues es una locura que con música tan antigua. Sí. O sea, yo sabía de esto, de Ars Antiqua, es como que lo que más me tocó ya generacionalmente, y obviamente todas estas presentaciones que se hacían en los foros de aquella época, obviamente la Peña de Cuicacali y los poquísimos foros que había siempre, ¿no? Que supongo que tocaste en todos. Toqué en todos, y luego empezamos también desde Escalón a trabajar mucho. Lo que pasó con Escalón fue algo muy especial, porque sí fue un proyecto muy importante. Hicimos 2 discos y existió del 80 al 87 más o menos, 86, 87. Ganamos un festival nacional. Uh-huh. Eso fue el lanzamiento y el paso a la profesionalización. El lanzamiento, cuando digo lanzamiento, fue como nuestra vinculación con el medio de la música independiente nacional. Eso fue lo que nos permitió conectarnos. Fue un festival que sucedió en el 81, organizado por Canal 13 de televisión, que no era TV Azteca, sino era Canal 13 de televisión. Antes de como antes Imevisión de TV Azteca, y eso. Antes de, sí, y era un festival concurso de canciones, como el Loti, pero de la música independiente y de la nueva música, de canto nuevo. Claro. Quisieron abrirse, ser muy plurales, porque los canales de televisión eran muy criticados porque no daban acceso a los músicos que estaban haciendo otra música, que no era la comercial. Había una gran distancia en aquella época. Sí. Y también los músicos, los creadores de esta nueva canción mexicana, rechazaban todo eso comercial, las grandes televisoras, etcétera. Entonces Canal 13 decidió abrir este espacio para dar cabida a todos estos intérpretes o creadores de música, compositores. Y fue un festival que duró 13 semanas con eliminatorias, y al final había una gran final. El premio era en efectivo y era una lana muy importante. Eran 500,000 pesos, que para ese momento, y era un premio único. Entonces era así como que, wow, ¿verdad? Entonces a nosotros nos interesó entrar precisamente porque vivíamos en Guadalajara y sentimos que era la manera de empezar a ser parte de todo eso que estaba pasando en la música mexicana independiente, y conocer a gente y que nos conocieran. Entonces entramos y fuimos pasando las distintas eliminatorias y llegamos a la final. Pero a lo largo de esas 13 semanas entró muchísima gente de la que estaba haciendo música por el premio, porque se dieron cuenta de que no estaba tan chafa participar. Y entonces fuimos conociendo a mucha de la gente, de los músicos de todas estos géneros fusionados entre el rock, el canto nuevo, el folk mexicano, etcétera. Y nos fueron conociendo y nos fuimos haciendo amigos. Y al final ganamos nosotros. Fuimos los ganadores de ese festival, de ese súper
premio que nos permitió tener equipo, comprar equipo, cosas de estas. Que como buenos músicos independientes lo invirtieron. Sí, pero además de... Pero primero se fueron a comer, pues. Pero además, eso con una canción de Alfredo, con letra de Rubén Orozco, allí salió que hicimos el primer disco, pero sobre todo nos vinculamos con la gente que estaba haciendo música y con los medios nacionales, porque hubo entrevistas que decidimos buscar a los que estaban escribiendo sobre música, los periodistas musicales, los programas de radio, y los colegas. Entonces empezamos a ser parte de los circuitos nacionales de giras que organizaba la CEP, el ISSSTE, y recorrimos todo Jalisco, trabajando con el entonces Departamento de Bellas Artes, dando conciertos en centros culturales, en el país, en el estado. Entonces sí tocamos muchísimo, muchísimo. Y aquí en Guadalajara nos presentábamos sobre todo en La Puerta, ese espacio cultural que era librería, café, foro, y que era el sitio donde más nos presentábamos. Y bueno, y después ya cuando se acabó Escalón, siguieron existiendo esos vínculos con los músicos que eran nuestros amigos. Al día de hoy. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, has construido vínculos, te das cuenta, con los folcloristas y esto que me cuentas desde siempre, ¿no? Muy sólidos. Sí, después ya esta gente que conocimos, te puedo decir así como José Cruz, que todavía no existía Real de 14 en la época del festival, pero a José Cruz lo conocimos durante ese festival, a Jaime López, a Roberto González, a la gente de La Nopalera, de lo que era en aquel momento el Grupo ONTA, a Eve Rosell y Memo Briseño, gente que se portó tan generosos con nosotros, que nos hicimos amigos. A gente que escribía sobre música como Alain Derbez, que tenía uno de los programas de radio así más importantes a los que había que ir, o que escribían en los diarios. Entonces sí se creó como Alain Derbez con su sello Discos Alebrije sacó el segundo disco de Escalón. Entonces sí, es un tejido, ¿no? Que cada quien caminó por sus caminos, pero es un tejido que siguió existiendo y después, y transformándose, ¿no? El mundo de la música se va transformando. Y cuando yo empecé mi carrera como solista, mi camino como solista, ya existían otros caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero sí los busqué. Sí busqué conocer esos nuevos caminos, que fue aliados importantísimos como Opción Sónica en los 90, que fue mi sello discográfico, que sacó Entre la Pena y el Gozo y que sacó mis 6 primeros discos hasta que Opción Sónica desapareció en el 2003. O sea, en realidad fue por eso que Claro, y después y que era pues mi disquera, ¿no? La que organizaba mis conciertos en la Ciudad de México, que hacía difusión en los medios, que distribuía mis discos, y después vino Intolerancia, Discos Intolerancia con Jair Rosado, ¿no? Que se convirtió en mi productor, y el, digamos, el proyecto de distribución y difusión y producción de música afín a mi trabajo. Siempre he buscado ser parte de esa gran comunidad musical de la que aprendo y de la que me enorgullece. Ser parte. Ser parte, sí. ¿Te das cuenta cuando hablas? Me gustaría más adelante platicar de esto, de cómo antes era, como se dividía, había gran distancia, dijiste, entre lo independiente y lo mainstream, ¿no? Sí, totalmente. Quiero pensar que ahora se ha acercado un poquito esa distancia, se ha cortado. Absolutamente. Porque ser artista independiente hoy en día es algo que es como mucho más natural, no es algo que lo que nos pasaba antes era como de, bueno, pues voy a ser independiente, como que era un poco, no quisiste jugar el juego de los grandes, pero entonces implicaba un reto enorme, económico, mediático, los medios eran muy poquitos, los del Estado, los independientes, vaya, era o te ibas con melón o con sandía, ¿no? Sí, además
los músicos independientes tenían una postura de rebelión. Eso. Entonces había también un rechazo a todo eso que era el mainstream, que era casi como... El mainstream estaba simbolizado, haz de cuenta, por Raúl Velasco. Televisa. Siempre en domingo. Televisa, ¿no? Entonces no había que entrar a eso. Claro. No, incluso si te invitaban. había que... Porque además se apoderaban de los proyectos y los transformaban. Entonces era tener el control de lo que tú haces. Con el tiempo... a partir de los 90, ¿no? Cuando ya sellos discográficos empezaron a buscar de una manera muy intencional acercarse a todo eso que estaba sucediendo en la independencia, fue cuando surgieron los subsellos como Culebra, que se acercó a los grupos de rock. Ajá. Culebra era de BMG. De BMG, me parece, de BMG. Y también se fueron consolidando sellos discográficos independientes como Opción Sónica, claro, que tuvieron ya una presencia importantísima en la música mexicana. Y algunos grupos que sí entraron a Culebra, después decidieron irse también por la independencia porque era posible. Entonces, por ejemplo, Opción Sónica tenía a medio mundo, ¿no? En su catálogo distribuía discos de todos los grupos de rock de la Ciudad de México, de intérpretes. Empezó a hacer cosas súper importantes como que a mí me llamaron mucho la atención. Edmundo Navas tenía mucha visión para eso, como esta colección de discos de los Mexican Divas. Ajá. A finales de los 90, a principios de los 2000, se dio cuenta de que tenía en su catálogo a muchas mujeres que eran líderes de proyectos o que éramos líderes de proyectos musicales y que eso no sucedía antes, eso ya era muy claro en aquel momento, de distintos géneros, pero que era posible reunirlas en compilados de mujeres que tenían voces muy propias. Entonces, desde Eugenia León o Lila Downs hasta Magos Herrera, Iraida Noriega, yo, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy en los 3 volúmenes de Mexican Divas, porque además yo era artista de Opción Sónica, tal cual. Todos mis discos los distribuía y los producía Opción Sónica. Pero eran deals de producción que daban total libertad a los artistas. Yo por eso elegí Opción Sónica, porque sentía que tenía un catálogo afín a lo que yo quería hacer y a lo que yo quería sonar. Estaba Jorge Reyes, estaban músicos muy diversos. Por ahí pasó La Barranca, ¿no? Ellos sacaron el primer disco de La Barranca. El primero de muchísimos que La Barranca son prolíficos. Sí, ese disco legendario de Odio Funky con Jaime López y José Manuel Aguilera también lo sacó Opción Sónica, sacó a muchos músicos, pero yo tenía total control artístico de mi proyecto. Yo hacía los discos que quería, con el contenido que quería, con el trabajo de arte que yo quería. Y eran coproducciones, eran licencias o coproducciones, ¿no? Entonces, conmigo, tú le entrabas yo mantenía el control total sobre lo que yo hacía y se hablaba con Edmundo. Eso no lo habría podido tener en un major, en uno de los sellos transnacionales, nunca. No serías dueña de nada de eso. Nunca. Entonces todos se hablaba y eran coproducciones, etcétera. Y ese fue un poco como la forma de trabajo que muchos músicos empezaron a buscar. Claro. Digo, Santa Sabina hizo cosas con discos majors, así los discos mainstream, de los sellos discográficos mainstream, pero luego también empezó a sacar discos independientes, La Barranca, todos estos grupos transitaron hacia la independencia porque era posible y porque era posible tener presencia y porque esos grandes espacios que antes pertenecían a la música comercial, entre comillas, dieron cabida a mucho de esto. Y eso fue clarísimo cuando yo empecé a trabajar
con Jerry Rosado como productor y hacer parte de Discos Sin Tolerancia fue cuando el Vive Latino decidió darle entrada a esa música independiente y crear la Carpa Intolerante, que programaba Discos Sin Tolerancia dentro del Gran Festival Vive Latino. Y en el 2009 yo estuve en el Vive Latino, que era algo impensable, ¿no? Yo qué tengo que ver con el Vive Latino, si es Ocesa, si es algo absoluta y totalmente del mainstream. Pero ya había una circulación, ¿no? entre todos estos mundos y ya no había sobre todo ese rechazo absoluto. Y yo tampoco lo tenía, mientras yo pudiera conservar ese control. Claro, de todo, mi con trabajo, eso todo bien, ¿no? De mi trabajo, mi música podía estar presente y viajar y sonar en donde se pudiera. ¿Qué tan difícil fue para ti? En el 93 fue tu primer álbum solista. Sí. Dar el salto y digo, si bien ya estabas al frente de un escenario y todo, pero el hecho de haber como que ya ser tú sola. El nombre ya iba a decir Jaramar, ya no iba a decir Escalón ni ningún otro grupo. ¿Qué tan difícil fue para ti manejar eso y asumirte como la voz cantante? Yo lo necesitaba poder ser yo quien decidiera. Me costó trabajo al inicio convencer a quienes iban a ser mis aliados, ¿verdad? Sí. Porque yo, te voy a contar, esto es una historia muy curiosa. Por esas épocas, finales de Escalón, me invitaron a cantar en un proyecto loquísimo que fue Duda Mata, que fue este legendario proyecto de José Force, antes de Cuca, de José Force y Carlos Sánchez, Carlos SG, Carlos Sánchez Gutiérrez, que era mi compañero de grupo, hermano de Alfredo, ¿verdad? Ellos dos hicieron este proyecto de Duda Mata y necesitaban una voz femenina. Entonces me invitaron a mí a grabar, que fundamentalmente fue un disco, porque también se presentaron y montaron un show escénico allí donde mi voz sonaba, pero yo no estaba, ¿verdad? Okay. Pero fue fundamentalmente un disco que después con los años distribuyó Opción Sónica, curiosamente. Bueno, entonces allí yo conocí y traté a José, y a José le gustaba mucho mi voz, ¿no? Te digo, esto fue a finales de los 80. Pre-Cuca. Sí, no, para Cuca todavía faltaba un rato. Entonces, José era productor, él se asumía como productor, y entonces le gustaba mi voz y dijo, yo quiero producirte un disco, te vamos a componer canciones. Y yo escribía ya, yo no me... Eso, en asumirme como compositora me tardé mucho más, me daba mucho temor porque yo estaba rodeada por creadores de canciones muy buenos, entonces... ¿Te intimidaba sí, eso? Pero yo escribía y para mí... Como buena lectora que fuiste siempre. Exacto. Eso estaba muy vinculado con mi lectura. Escribía y yo le dije a José, sí, yo tengo muchas letras. ¿Por qué no me ayudan a ponerle música? Entonces le dijo a Alfredo, que era mi pareja, a Carlos, y él dice, sí, los tres te vamos a componer estas canciones con tu letra. Como que mis letras finalmente no les inspiraron mucho, entonces no pasaba nada, y él estaba así medio preocupado porque decía, ay, no, como que no, esto no está fluyendo. Y entonces... fue en realidad la convicción de José o su deseo de producirme un disco solista a mí lo que me hizo creer a mí que yo podía ser solista. Entonces acabé diciéndole a José, cuando vimos que no funcionaba, le dije, mira, no te preocupes, ya decidí. Sí voy a sacar un disco como solista, pero ya entendí por dónde debe de ser. Mi ámbito, el género, la música que me es natural, que me es propia, es la música antigua. Pero yo quiero hacer algo con esa música distinto a lo que ya estoy haciendo con Ars Antigua. Y quiero ser además la que toma las decisiones. En Ars Antigua yo soy parte de un proyecto y estoy al servicio
del proyecto y del repertorio, y yo me preparo para montar esa música que se necesita, etcétera, ¿verdad? Pero aquí yo quiero escoger el repertorio, decidir cómo quiero que suene, hacer las combinaciones instrumentales sin ningún temor, meter sintes y meter instrumentos acústicos. Cosas que históricamente no hacen sentido. Y que no estaban permitidas en Ars Antigua, ¿verdad? Claro. Por supuesto, que era un grupo acústico de música antigua, etcétera. Entonces ya decidí, va a ser por allí. Entonces, pues voy a trabajar para eso, pero primero quiero presentarlo en concierto porque quiero probarlo. Entonces ahí vino lo siguiente, que fue quiénes, con qué músicos voy a hacerlo. Y ahí tuve que convencerlos porque al principio, no tengo tiempo. Alfredo Sánchez, con quien yo ya había trabajado, claro, que además te digo era mi pareja, y estaba ocupado con otras cosas, y Eduardo Arámbula, que era el director de Ars Antigua, porque yo quería hacer esta mezcla de instrumentos, y entonces ellos me parecían los músicos perfectos. Alfredo lo conocía muy bien, era un músico en el que confiaba yo, que podía entender tanto la música antigua como mi voz, como todo, ¿verdad? Y Eduardo, que tocaba esos instrumentos antiguos y conocía muy bien la música antigua. Los dos al principio estaban un poco, poco convencidos de que esto pudiera funcionar, pero yo insistí y yo dije, ya tengo el repertorio escogido, ya sé cómo quiero que suenen, son estas canciones y quiero que combinemos aquí esto de esta manera y de esta otra. Y empezamos a ensayar y yo rápidamente fui a la Alianza Francesa a conseguir una fecha, porque dije, si tenemos ya una fecha, vamos a trabajar con un objetivo. Exacto, con una dirección. Entonces, ese primer concierto se llamó Entre la pena y el gozo. Y Eduardo, sobre todo, estaba temeroso de qué iba a decir la gente de él tocando con síntesis y esto, ¿verdad? Funcionó. Sonó padre, gustó, lo hicimos algunas veces y lo siguiente fue, hay que grabar un disco. ¿Cómo le hacemos, verdad? Porque se necesita una lana, ¿verdad? Claro. Es que las cosas se acomodan. Empezaban las becas del FONCA. Justo por esos años empezaban las primeras becas del FONCA. Pedí una beca, me la dieron y con eso se pagó la grabación de ese primer disco. Entonces yo ya tenía el máster y lo siguiente fue buscar un sello discográfico que lo sacara. Eduardo me decía, ¿por qué no lo sacas tú y lo distribuyes y todo como hacemos con Ars Antigua? Y yo decía, no, yo quiero ser parte de algo. Quiero que alguien se encargue de eso. Claro. Quiero que alguien me ayude a tener presencia. Sí. Y fue en una revista musical que descubrimos, Alfredo y yo, a Opción Sónica, que tenía un subsello que se llamaba Grabaciones Lejos del Paraíso, que me pareció perfecto por la música que distribuía. Importaban música europea, alternativa, y estaba Jorge Reyes y esto, ¿no? Así en el catálogo. No conocíamos a Edmundo, ni a nadie de Opción Sónica. Fue así en frío el contacto. Sí, ¿que lo vieron en una revista? Yo, la verdad es que a la distancia no sé qué hicimos, llamar por teléfono, o qué hice, o no había correo electrónico. No había a lo mejor mandaste una carta. Sí, no creo. O a lo mejor fuiste. Yo creo que hablábamos ¿No? No los conocimos, sino hasta después. Yo creo que fue una llamada por teléfono y fue, tengo este disco, un poco es como esto, ¿les interesa? Sí, mándanos una grabación. Mandé un cassette. Dijeron, sí, sacamos el disco. ¡Órale! Entonces sacamos el disco, ¿Ya tenías los temas y todo? Tenía yo el máster, ya se había grabado. Ya estaba grabado, Ya estaba grabado, con el apoyo del FONCA grabamos. Yo tenía el máster. Entonces, ya nada más era que dieran sacar. Entonces nos dijo Edmundo por teléfono todo, hay que hacer el diseño. Hay que hacer el diseño, la foto, todo. Ustedes mándenme el original para el diseño, para sacar el disco. Entonces fue, sí, hay que hacer el diseño, las fotos, todo esto. Fue preparar el arte con gente muy cercana, Abelino Sordo, que ha sido diseñador de muchos de mis discos. La foto fue de Rubén Orozco. Es una foto legendaria, esa de la portada. Claro, el disco lo es. Sí, entonces
Salió el disco, firmamos un contrato de licencia, porque la producción era nuestra, ¿no? Ellos pagaron el diseño y todo esto, y la maquila, y distribuyeron, y el disco fue un éxito. Eso fue lo que sorprendió. Sin conocernos en realidad, con Opción Sónica, empezaba Mix Up, la cadena Mix Up en la Ciudad de México. Claro. Les encantó el disco. Se empezó a vender, se empezó a escribir sobre el disco en los medios nacionales. Críticas del disco, reseñas del disco, y entonces Edmundo dijo, hay que hacer un concierto en la Ciudad de México, se tiene que presentar. Unos meses después se está vendiendo, hay mucho interés. Entonces ellos organizaron el concierto en la Ciudad de México, fue en la sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Allí incorporamos un músico más porque había habido pues muchas overdubs en la grabación, claro, ¿no? Entonces necesitamos un guitarrista para que Alfredo se pudiera concentrar en teclados, un guitarrista y Eduardo. Eran 3 músicos y yo. Fue increíble porque fue la primera vez trabajando con un sello discográfico que yo llegué a la Ciudad de México a hacer una gira de medios organizada por el sello discográfico. Ellos organizaron el concierto. Fui a las radios, estuvimos en la tele, tocando en vivo y el concierto, ¿no? Entonces... Que era al final como que lo que habías buscado, ¿cierto? Sí, el disco salió a finales del 93, el concierto fue en el 94 y ese fue el arranque de mi carrera como solista, y ahí ya no tenía ninguna duda de que yo podía ser cabeza de un proyecto. Mi aliado importantísimo en todos esos años era Alfredo, porque era el arreglista, el director musical, pero yo era quien decidía lo que quería cantar. Claro, y además lo tenías como muy claro desde el principio, ¿no? Sí, trabajar con poesía, a través de mis amigos investigadores en literatura, amigos investigadores del Colegio de México, conseguí material de poesía virreinal, todo esto. Wow. Entonces ese era el camino, y había una respuesta muy clara porque no había ningún proyecto musical en México que se pareciera. Claro. Era distinto. 93 fue tu primer disco. Hace 30 años. Acaba de cumplir 30 años hace poco mi primer disco. El año pasado estuvimos haciendo los conciertos de los 30 años del disco. ¿Qué diferencias encuentras en lo que escribías entonces y lo que escribes ahora? Bueno, no escribía yo todavía en público de la gente. Me tardé años en empezar a componer y en asumirme como compositora, ¿no? Y eso fue hasta que ya estaba yo con Jerry Rosado. Que no fue ya para finales de los 90 o no, mediados? Eso ya en los 2000. Los 2000 es full. Sí, todo lo anterior fue bien importante porque era definir mi lenguaje musical. Claro. Cómo quería sonar, cómo quería cantar, cómo quería verme en el escenario, cómo quería yo armar los conciertos. Empezaron los proyectos interdisciplinarios, trabajar mucho con danza. Hice varios proyectos con compañías de danza y con bailarines invitados, con multimedia en el escenario. Que todo eso para nada te era ajeno por todo lo que habías vivido. Claro. Me imagino. Fíjate, a la niña de 8 años viendo siempre. En el 95, para la presentación de Fingir que duermo, mi segundo disco, fue mi primer concierto en el Degollado. Ajá. Y como era, ¡ah! Dios mío, Degollado. Impactante. ¿Qué hacemos en el escenario para que sea más atractivo? El Departamento de Producción Audiovisual de la UDG, que fue muy cercano a mi trabajo muchos años, colaboró en ayudarme a vestir el escenario. Ya nos habían propuesto hacer un videoclip. Entonces era el nuevo disco, hagamos un videoclip entonces de una de las canciones del nuevo disco. Y entonces como estaba el videoclip que había que estrenar, el Degollado, pues allí se proyecta, ¿no? Pues les hacemos más cosas, más visuales. Entonces ellos hicieron visuales. Fue un concierto con circuito cerrado de televisión, con la gran pantalla, con varias cámaras.
invité a Lola Lince, bailarina, a que participara en varias de las canciones. Entonces, a los pocos años después, Contempodanza, la gran compañía de contemporáneo de la Ciudad de México, hizo una obra con canciones de mis 2 primeros discos que se llama Marea de Arenas. Yo estuve en el escenario haciéndola, interpretando cuando en las funciones de estreno. O sea, empezaron a pasar muchas cosas. Y ya para los 2000, cuando ya no existía Opción Sónica, y me acerqué a Intolerancia y conocí a Jerry Rosado, que se convirtió en mi productor, yo ya sentía la enorme necesidad de asumirme como compositora, de que mi trabajo como compositora, mi voz completa, fuera parte de mis discos, que además... Entonces pasó sí, mucho tiempo, en realidad. Mucho tiempo. Además estaba nutrida por esa música antigua, pero ya eran mis canciones. Por las músicas, la música antigua, la música tradicional mexicana, y todo pasó como bastante de golpe, porque... me costaba trabajo creerme a mí y creerme delante de mis colaboradores. Es que eso yo creo que es lo que más te intimidaba, ¿no? Sí. Es que son grandísimos. ¿Qué van a decir? Y no, te diré que ya desde el disco anterior a trabajar con Jerry, fue un disco con canciones mexicanas tradicionales. Tengo 2 discos donde abordo canciones tradicionales, que uno es A Flor de Tierra, del 2000, todavía con Opción Sónica, y luego Que mis labios te nombren, que es de 2006, que esa fue una producción totalmente mía, distribuida por Fonarte Latino. Ya en ese disco dije, son canciones mexicanas, yo quiero meter una canción mía aquí. Yo me acuerdo que mis músicos, en aquel momento tenía 4 músicos que trabajaban conmigo en la banda. Yo ya estaba acostumbrada a ser la directora, a ser la que decía, va por acá. Entonces yo dije, quiero montar una canción mía. Me acuerdo que un par de ellos dijeron, sobre todo uno, hombre, ay, ¿por qué no te esperas? ¿Hay una canción tuya? Mejor luego, ¿no? Luego hacemos un disco entero con canciones tuyas. Y fue la única otra mujer en el grupo, que era Natalie Braux, la que dijo, no, yo entiendo por qué Jaramar quiere meter esta canción aquí, metámosla. Y gracias a que ella me apoyó, yo no me achicopalé y dije, ay, sí, mejor luego, ¿verdad? No, entonces entró ya una canción mía. Entonces ya para cuando empecé a trabajar con Jerry, yo ya tenía claro que yo tenía que meter canciones mías. Y en el siguiente disco, que fue con Jerry, que no tenía ninguna duda de que yo podía ser compositora, él estaba clarísimo. Ya entraron bastantes, y fue Diluvio, que fue como un parteaguas en mi trabajo, y esas canciones mías de Diluvio son el eje de ese disco. Hay canciones antiguas, muy transformadas, muy trabajadas, hay por ahí algunas cosas de música tradicional mexicana, con un sonido muy Jaramar todo, pero mis canciones de Diluvio son el eje, y teníamos tanto Jerry como yo clarísimo que el siguiente disco, que fue Fiestas Privadas, tenía que ser totalmente con composiciones mías. Entonces desde allí ya voy alternando un disco de puras composiciones mías con un disco de recreaciones o de música sefaradí o algo, otro disco mío, proyectos de composición con proyectos de recreación, digamos. 16 discos. Sí. Es muchísimo. Uno de ellos ganador de un Latin Grammy. Ya sé, algo que no buscaste, sin duda. No, o sea, que nunca se me habría ocurrido. Quería hablar de eso, porque ¿cuál es tu postura ante los premios y ante los premios tan grandes como el Latin Grammy? Nunca ha estado dentro de mi panorama ni de mis expectativas. Eso forma parte de la gran industria de la música, que yo no sé ni cómo se mueve ni cómo funciona, y no necesariamente funciona a partir de lo que es mejor. Claro, total. Por eso, ¿quién lo mide, no? Sí, no. Bueno, es un sector, supongo, es una cofradía que ellos deciden qué es lo mejor. Claro, pero además, déjame decirte algo. Yo nunca, para construir mis proyectos o decidir de qué se va a tratar un disco, parto de lo que puedo suponer que la gente está esperando de mí. Para nunca. Nada.
ni el público, ni el mercado, ni el sello, ni tus compañeros. Nada, ni mis compañeros. Parto de lo que yo necesito explorar o hacer o decir en ese momento. Claro. Cuando yo estoy haciendo un disco ya sé más o menos hacia dónde va a ir el siguiente. ¿Qué necesito hacer en el siguiente? Porque es como el trampolín. Yo sé que el siguiente disco necesito explorar esto para nutrirme, para crecer de esta manera, o porque ya lo estoy platicando con mis colaboradores. Sería padrísimo ir hacia allá en el siguiente disco, ¿no? Pero, y qué loco que estés nunca pensando es el mercado, siempre en el siguiente. Nunca es ni siquiera el público. Ni siquiera. Entonces yo sé que en muchos momentos de mi carrera he decepcionado al público. O sea, cuando salió Entre la pena y el gozo, que era de música antigua, y luego salió Fingir que duermo, que era un poco como la continuación de la temática que había explorado en el siguiente disco. Y luego para el tercero fue un disco dedicado a la poesía de Nezahualcóyotl. Y dejé las canciones sefaradís y todo eso. Y es un disco, el de Nezahualcóyotl, que yo he seguido cantando y que fue muy exitoso en cierto... Por ejemplo, me descubrió la intelectualidad mexicana con ese disco. De alguna manera, hay muchos poetas mexicanos que se volvieron fans de mi disco después descubrí, ¿no? Qué grandes poetas mexicanos que conocían ese disco. Pero decepcioné a parte del público que esperaba que yo siguiera cantando lo mismo. ¿Y consideras el arte como un acto egocéntrico? ¿Tienes que darte gusto solo a ti como artista? Más que concebirlo de esa manera, siento que tengo que ser honesta conmigo misma. De acuerdo. Mi trabajo en la música es, como te digo, cuando yo empecé a cantar, fue mi herramienta para existir. Ajá. Para vincularme con el mundo. Si no, no sé hacia dónde habría yo ido, porque no sabía cómo vincularme con el mundo. Claro. No sabía yo vivía muy encerrada con mis libros y no sabía cómo salir. Total. La prepa la viví en la biblioteca de la escuela. No platicando con gente ni nada. Leyendo y en la biblioteca y siendo estudiante brillante y no sabía otra cosa. Sí. Fue gente que me conoce a veces se sorprende de que yo me sienta tan cómoda y me vea tan cómoda en el escenario, cuando fuera del escenario no soy así. Sí, socialmente te exacto, cuesta. Soy igual de inepta. Entonces, cada proyecto mío, más que darme gusto egocéntricamente, es lo que necesito para conocerme, para explorarme y entregarle al público un trabajo lo más honesto y lo más verdadero. Claro. Ese es lo que creo que yo le debo como enorme respeto a quienes me escuchan, entregarles lo mejor de mí, lo que es más real, lo que refleja más lo que yo puedo pensar y sentir. Claro. Y ya tomarán. Y disculpe de eso, las molestias si no empata con lo que tú esperabas. Y es un poco, espero que alguien pueda vincularse. Claro. Y afortunadamente sí ha seguido sucediendo. Entonces yo, con el pasar del tiempo, hago menos concesiones. Menos concesiones, porque me lo debo ya a mí misma, ¿no? Claro, entonces, claro. Yo voy a hacer eso y voy a sonar de esta manera, porque es lo que tengo que hacer. Y lo hablo sobre todo con mis colaboradores, y es un trabajo muy de equipo. Allí sí hay un enorme espacio de expresión para mis colaboradores. Claro. Sí me interesa, si voy a trabajar con músicos muy buenos, sí me interesa que se vea que son muy buenos, claro, y que luzcan y que se note lo maravilloso. Y que tengas buena química. Sí, esa química con el equipo de trabajo inmediato es fundamental, porque claro. El escenario es un espacio de altísimo riesgo. Entonces necesitas estar con un equipo de trabajo solidario, que realmente se cuida entre ellos. Pues no que minimice el riesgo, sino juguémonos esto juntos, ¿no? Subámonos a la cuerda floja juntos, porque nos estamos cuidando. Claro. El riesgo vale la pena.
Sí, qué Cada padre. cada vez estoy más, así como digo que hago menos concesiones, cada vez me da menos miedo correr riesgos y hacer proyectos que sé que van a ser complejos, que no sé cómo demonios voy a resolver, sino ya iré viendo en el camino, cómo voy a producir, menos a ver, vamos viendo, a ver cómo se resuelve. Y espero que todos se suban al barco conmigo y que crean en este proyecto. Total. Cuéntame cómo estuvo este rollo del Latin Grammy, porque no fue algo, digo, no lo buscaste, pero me parece que hay que inscribir los discos o algo así. ¿Lo hizo la disquera, una cosa así? Pero ese es un reflejo de cómo empecé con un proyecto que era de altísimo riesgo. Mira, en el 2013 se cumplieron 20 años de ese primer disco, de Entre la Pena y el Gozo, ¿verdad? Yo a lo largo de los años y de los discos había abordado distintos proyectos, ya estaba componiendo mucho, etcétera. Entonces, para los 20 años, decidí regresar a esos primeros repertorios, a ese primer disco concretamente, y volverlo a montar con mi grupo de ese momento. ¿Cómo fue la experiencia de revisitarlo? Fue maravilloso. ¿Sí? Mis músicos tuvieron que aprender esas canciones, porque eran músicos nuevos, mucho más jóvenes. Algunos sí conocían algunas canciones, pero no las habían tocado. Algunas sí, porque nunca dejé de tocar totalmente esos repertorios. Entonces hicimos un concierto memorable en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. Que Canal 11 grabó, está allí, por cierto, en YouTube, el concierto completito. Voy a poner aquí la tarjetita para que Entre la Pena y el Gozo, 20 años de Entre la Pena y el Gozo en el Teatro de la Ciudad. Fue memorable y me volví a enamorar de ese repertorio. Yo ya no estaba cantando tanta música antigua, tantas canciones sefaradís, etcétera. Entonces dije, yo no puedo abandonar esto completamente. ¿Qué me puedo inventar? ¿Qué proyecto puedo inventar para, sin repetirme, tomar otra vez ese repertorio y hacer algo que no he hecho, algo distinto? Yo sabía que lo más querido tal vez de ese repertorio eran las canciones sefaradís, estas canciones de los judíos españoles del siglo XIV, siglo XV, que son canciones de amor, canciones de la vida, porque es una tradición muy viva. Los sefaradís fueron expulsados de España el mismo año que Colón descubrió América y se fueron en el exilio y se llevaron sus canciones, sus músicas, y esas canciones en el exilio se fueron asentando y mezclándose con otras músicas. Los sefaradís, o ese exilio sefaradí, llegó a América Latina. Entonces yo me he encontrado con versos, con líneas de esos cantos sefaradís que yo ya me sabía en la música tradicional mexicana. Wow. En las peteneras de Veracruz, en las canciones de Argentina. Fue permeando la cultura de Venezuela, sí. Versitos que aparecen, porque eso es lo que es la música tradicional. Es música viva, de tradición oral, que va dejando semillitas. Eso siempre me ha maravillado a mí, ¿no? Y que los sefaradís siguieron cantando estas canciones en sus comunidades. Los sefaradís que llegaron a México, etcétera. Era un género que yo conocía muy bien, porque sí lo había cantado mucho y lo había alimentado. Entonces dije, a ver, si grabo un disco de pura música sefaradí, que era algo que no había hecho, ¿cómo puedo hacer para que suene distinto? Yo ya estaba jugando de una manera, te digo, muy ambiciosa, con la idea de hacer un disco con el maravilloso Cuarteto Latinoamericano, que es el mejor cuarteto de cuerdas de México y de América Latina, ¿no? Músicos extraordinarios de música contemporánea y de música de concierto. No éramos amigos, nos conocíamos, o sea, ellos sabían de mi trabajo y por ahí me topaba a alguno de ellos en algunos eventos y esto, ¿verdad? Entonces
conforme lo pensaba, yo decía, es que sería increíble, no es con mi banda, pero es con estos músicos maravillosos. Y entonces un disco completamente acústico, con arreglos contemporáneos. Habría que hacer los arreglos especiales para ese disco, llevando esta música sin que pierda su sabor exótico. Claro. Y acá su esencia, llevar estas canciones a otro contexto. Híjole, sería increíble, ¿no? Claro, el cuarteto latinoamericano es muy prestigiado y acá tocan en festivales internacionales de música de cámara y esto, ¿no? ¿Quién sabe qué implique? Pero bueno, yo ya había estado platicando con ellos, así como un juego. Yo con Jerry había estado hablando de que algo que sería bueno hacer en ese momento en mi carrera es un disco con colaboraciones. Pero yo estaba pensando en invitar a Alex Otaola a hacer una canción conmigo, invitar a fulano de tal a hacer otra canción conmigo, claro. y hacer un disco con colaboraciones de Jaramar, pero con invitados, ¿verdad? Y entonces ya había pensado una canción con el Cuarteto Latinoamericano, una canción mía con un arreglo y que graben ellos, ¿verdad? Y había platicado con ellos muy de pasada, ¿verdad? Entonces pues ya había como un vínculo, pero no se había platicado ni sabía lo que implicaba esto. Entonces, jugando con esto del disco de música sefaradí, decidí, bueno, a ver, voy a ver si se puede, si no se puede, y qué conlleva, qué implica, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Todo, ¿no? O sea, la idea ahí está, pero todo, a ver cómo. Sí, está muy bonito, pero ¿cómo lo armo, verdad? Entonces, entré a la página de Cuarteto Latinoamericano, vi los correos, porque el contacto previo que había tenido había sido como una platiquita por ahí, ¿no? Así fue. Le escribí a Aarón Vitrán, que era el que yo más me había topado, y le dije, a ver, así como, tengo una propuesta. Ya te había comentado algo de hacer algo juntos, pero a ver, concretamente, un disco de canciones sefaradís, pensemos 10 canciones sefaradís, grabado en la Sinagoga Justo Sierra, porque ya en esa plática anterior él me había comentado, a nosotros no nos gusta grabar en estudios de grabación, preferimos grabar en un espacio que sea un auditorio, un teatro, un lugar que tenga una acústica natural, porque así es como graban los ensambles de cámara. Claro. Ellos son un cuarteto de Para cámara. ellos es parte incluso del ensamble. Y graban juntos, no graban por pistas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es muy entonces, la Sinagoga Justo Sierra de la Ciudad de México es un espacio cultural que yo ya conocía, porque yo cantaba canciones sefaradís y porque la directora y yo nos habíamos hecho amigas, porque yo había dado varios conciertos allí. Ajá. Yo sabía que podía interesarle y que podía ser accesible. Entonces, sin hablar con ella todavía ni nada, le escribieron y le dije, oye, un disco de canciones sefaradís, 10 canciones, con arreglos especiales para cuarteto de cuerdas y voz, grabar en la Sinagoga Justo Sierra. ¿Estarían ustedes interesados en un proyecto así? ¿Qué implicaría? ¿Cuánto cobrarían? ¿Cómo? Al día siguiente tenía yo la respuesta. ¡Wow! Sí, nos latería mucho. Qué padre sería grabar en la Sinagoga Justo Sierra. Incluso se podría presentar allí en concierto. Te cobraríamos tanto. Era una cantidad tan generosa. ¿En serio? Súper generosa. Súper generosa. Y muy posible para ti. O sea, yo iba a tener que conseguir dinero, ¿verdad? Claro. Obviamente. Pero ya dije, era posible. ¡Wow! Esto se hace porque se hace. Claro. Entonces lo siguiente fue llamarle a Jerry Rosado y decirle, Jerry, estoy inventando este proyecto, tú me tienes que ayudar a resolver la parte técnica. ¿Cómo se puede grabar? ¿Cuánto cuesta? Grabar en la Sinagoga Justo Sierra. Él me dijo, pues habría que ver el espacio, a ver si acústicamente se puede, qué implica. Le dije, necesito que me digas cuánto, porque yo necesito armar un presupuesto. Y lo siguiente fue hablarle a Mónica Uniquel, la directora de la sinagoga, y decir, oye, estoy inventando este proyecto. Imagínate, Cuarteto Latinoamericano y yo, canciones sefaradís y grabar en la sinagoga. ¿Sería posible? ¿Tú estarías dispuesta a
abrir el espacio, a darnos las facilidades, y me dijo, a ver, nunca se me olvidará lo que me contestó. Dijo, a ver, ¿estás soñando nada más? ¿O es algo factible? Porque yo ya estoy salivando, ¿eh? Yo ya estoy acá. Pero no sabía que tú ya estabas adelantada. Dije, es que ya me dijeron que sí. O sea, lo más importante es que los del cuarteto digan que sí, claro. ¿verdad? Yo ya veo cómo resuelvo la parte de la producción. Entonces ella dijo, claro, cuenta con el espacio. Entonces, ¿cómo financias una cosa así, no? Pagar honorarios de cuarteto, todo el costo de grabación en el sitio, la maquila, porque tiene que ser un disco físico, ¿no? La maquila, todo. Lo siguiente fue que entré a la página del FONCA a ver si estaba abierta la convocatoria o cuándo iba a estar de proyectos de conversión. O sea, ¿recordaste aquella...? Sí, no, tenía que ser conversiones culturales, la beca de producción que da el FONCA, ¿no? Estaba abierta, cerraba en 2 semanas. O sea, entonces dije, bien sincrónico. Tengo que meter el proyecto claro. aquí, ¿verdad? Porque si no, no lo puedo financiar. Las cosas empezó a ser más complicada porque se me ocurrió hablarle, o sea, yo ya estaba acá, ¿verdad? Sí. Y iba a ser la coordinadora de producción de todo. Yo era la que tenía que armar todo el tinglado. Lo siguiente fue que le comenté a mi maravilloso y queridísimo amigo Michel Amado, con quien había hecho yo videoclips, que había fotografiado varios de mis conciertos, que es un maravilloso fotógrafo de cine, que ya, ¿cómo se dice? Perdimos por la gran industria. No, tal vez no puedo decir que perdimos, no. O sea, él fue el segundo de fotografía e iluminación de Pinocho. Entonces, él ya vive en Portland a partir de la producción de Pinocho. Pero sigue siendo mi gran amigo y espero poder hacer algo con él. Bueno, yo le hablé a Michelle y le dije en ese momento, era el 2014, estoy inventando este proyecto, sería padre grabar en video algo, hacer como un video. Me dijo, no, sería padrísimo hacer un documental de la producción. Y dije, más allá. Un documental, ¿cuánto cuesta? ¿Me puedes hacer un presupuesto? Tú estabas en modo gestora, sí, ¿no? Yo empezaba a sumar, no, Dios mío, esto se va a hacer cada vez más caro, ¿verdad? Le dije, hazme un presupuesto, un documental que no sea muy complicado, porque además todo está en función de la grabación de audio, no puede estorbar a la grabación de audio, sí, que es lo supuesto. fundamental, ¿no? Jerry me dijo, si quieres grabar en video, no pueden estorbar, porque vamos a grabar juntos, acústicamente allí. Y originalmente íbamos a grabar el cuarteto, que fue la propuesta del cuarteto, y luego la voz, ya más adelante. La voz íbamos a ensayar en un estudio juntos. o algo así. No, allí mismo. O tal vez ahí, allí pero mismo, en otro, pero aparte. En otra sesión. Entonces, pero iba a ser con la acústica y todo muy controlado, entonces no puede haber ruido, no puede haber mucha gente, no podía haber nada. Entonces, claro. Tiene que ser mínima la invasión para el documental, pero para no hacerte cuento largo, me dieron la beca del FONCA. No alcanzaba porque ya era el presupuesto para todo, ¿verdad? Necesitaba dinero, pero conseguí un patrocinio de una fundación. Dije, ¿dónde consigo lo que falta? ¿Dónde consigo? Una fundación que apoyaba proyectos similares en la Ciudad de México. Me fui a desayunar con el cuate de la fundación un día, le conté. Ajá. Y al final me dijo, te doy lo que te falta. Entonces ya, fue así. Grabamos. El Cuarteto Latinoamericano es muy complejo para organizar calendarios. Ellos me propusieron fechas muy precisas. Uno de ellos vive en Boston, 2 en la Ciudad de México y otro en Puebla. Entonces tienen que poder coincidir. Tiene que estar cuadradísimo. Tiene que poder coincidir. Y se grabó rapidísimo. Nos vimos un día para ensayar y empezábamos a grabar al día siguiente. Grabamos en un día y medio. ¿Finalmente grabaste la voz ahí mismo? En el ensayo, después del ensayo, Álvaro, el chelista, dice, oye, ¿por qué es que vamos a grabar por separado la voz? Yo dije, a ver, un argumento. Porque ustedes dijeron que era lo mejor. Dice, pero no, es que está funcionando muy bien. Funciona y te necesitamos a ti allí, porque
como funciona la grabación de música de cámara, es por supuesto sin metrónomo, sin nada. Entonces tiene que ensamblarse todo en vivo, tener el aire, tener la flexibilidad en el tempo, en el pulso para irse moviendo. Entonces ellos tenían que tocar conmigo. De hecho, yo estaba medio dirigiendo ahí el asunto. Los arreglos los había hecho una parte, el violista del cuarteto, Javier Montiel. Él hizo 4 de los arreglos, pero los otros 6, la parte fundamental, los arreglos los hizo Juancho Valencia, un colombiano propuesto por Jerry Rosado, que es el líder, compositor, director musical de un grupo que se llama Puerto Candelaria de Colombia. Claro. Bueno, pues era una propuesta muy sui generis de Jerry, pero los arreglos de Juancho eran brillantísimos. Entendió muy bien de qué se trataba las canciones. Yo hablé con él largamente, nos vimos en México, luego a distancia, y los arreglos eran muy brillantes. Yo distribuí partituras, es que así fue, mandar partichelas a cada quien, yo estudiar mi parte y vernos en el ensayo. El cuarteto latinoamericano es extraordinario, son grandes músicos, entienden la música, fue muy fácil ensamblar con ellos, ellos me seguían, no es una música fácil propiamente, tal vez para ellos es más fácil que lo contemporáneo o complejísimo que tocan usualmente, pero entendieron exactamente. Entonces funcionó muy bien, se decidió grabar juntos, grabamos juntos todo el disco. Jerry estaba feliz porque dijo, así vamos a acabarlo muy rápido. En ese sentido le vino súper bien. Sí. Ya nada más hay que mezclarlo. Sí. Entonces grabamos ahí en la sinagoga, estábamos todos emocionadísimos. Jerry lo mezcló. Tengo que hablar con Jerry por muchas razones, pero eso Jerry lo mezcló. Lo masterizó otro cuate, muy buen masterizador, pero Jerry lo mezcló. La mezcla se hizo en Intolerancia. Yo iba continuamente a México a oír cómo iba, él me estaba diciendo. Pero fue un disco fácil de postproducir porque eran 4 instrumentos y voz. Y se grabó con mucho cuidado, con micrófonos pues direccionales para poder separarlo más, pero estábamos juntos. Claro. Estábamos allí juntos. Y el espacio juega un papel. Y con micrófonos ambientales para captar también la sonoridad. Juega un papel importantísimo. Sí, y lo que pasó con el Grammy fue que el cuarteto de cuerdas latinoamericano pertenece al ámbito de la música clásica y de concierto internacional. Ya. Ellos habían ganado ya un Latin Grammy hace unos años por un disco producido en Estados Unidos y con música de un compositor español. Bien. Del siglo XIX, una cosa así, ¿no? Pero es música clásica, no, funciona de una manera muy diferente que la música pop o el rock, ¿no? Pero eso es, el Latin Grammy ni el Grammy gringo, no son ámbitos que ni Jerry ni yo pues ni conocíamos, ¿no? Ni cómo entrarle ni nada. La cuestión es que estábamos preparándonos para la presentación del disco en la Ciudad de México y haciendo el trabajo de medios. Ajá. Nos pusimos de acuerdo porque a mí sí me interesaba, aunque yo era la productora ejecutiva, coordinadora artística y todo del disco, ¿verdad? No ser yo solita quien fuera a las entrevistas. Yo quería, dentro de lo posible, que hubiera alguno de ellos. Entonces sí tuvimos una junta con Jerry y Aarón Vitrán del cuarteto y yo, y allí Aarón creo que fue el que dijo, está lindísimo el disco y es como muy distinto de lo que suele hacerse, sería interesante ver la manera de mandarlo al Grammy. Y yo dije, pues alguno de ustedes sabe cómo se hace eso, porque yo no, y Jerry tampoco dijo, pues si ustedes lo pueden resolver. Y Aarón dijo, deja ver con Saúl, es el que vive en Boston. Uh-huh. Él creo que tiene allí como el canal, allí, la manera, ¿no? Puede ser, nada más habrá que estar pendiente del calendario del Grammy para mandarlo a tiempo. Sí. Y eso. Yo me acuerdo que yo nada más pregunté, ¿y cuándo es eso? Pues es más o menos por tal mes, me dijeron. Yo dije, yo lo apunté en mi agenda para recordarles. Entonces así fue, como que en algún momento les dije, oigan,
ustedes dijeron que se podía mandar al Grammy, ¿por qué no lo mandan? Fue muy exitoso. La presentación previa en la Ciudad de México, un artículo precioso de Roberto Ponce en Proceso, fuimos a entrevistas, fue tocarlo en vivo. Es que además, no nada más grabé el disco, al Cuarteto Latinoamericano le gustó mucho y les emocionó el disco. Estaban muy orgullosos de él. Ellos pues eran mis músicos invitados, eran invitados a mi proyecto. El proyecto era mío en realidad, claro. Pero lo empezamos a tocar en vivo. Ellos empezaron a conseguir conciertos. Lo tocamos en la Sala Ponce de Bellas Artes. Se empezó a tocar en festivales, en el Festival de Sinaloa, aquí en el Festival de Mayo. Y un poco en eso se mandó al Grammy y pues y ahí ya nos supimos, ¿verdad? Pero un tiempo después me llamó Aarón para decirme un día, yo me acuerdo que yo estaba en el montaje de un concierto mío, me llama y me dice, salimos nominados. Yo no sabía ni cuándo eran las fechas, ni nada. Estamos nominados y estamos en la categoría de mejor álbum de música clásica. Es que creo que Saúl lo mandó como folk. Yo no sé, no supo cómo meterlo y lo mandó así. Es que eso de los géneros es un tema. Ahí en el Latin Grammy lo reacomodaron y estamos... Lo pusieron en música clásica. En música clásica, como mejor álbum de música clásica. Estamos nominados. Pero me dice, pues son como 5 nominados por categoría. Y me dice Aarón, sí, pero... hay pesos muy pesados, ¿eh? Ni te emociones. Estamos compitiendo contra Jordi Sabal, contra no sé quién. Y era, Jordi Sabal es un gigante de esta música, es mi gran ídolo, ¿no? Sí, ha sido un referente en esta música toda la vida, ¿no? Incluso para el cuarteto, son grandes admiradores, ¿no? Entonces... sí, me acuerdo varias personas me dijeron, estás nominada, pero sí sabes que no vas a ganar, ahí está Jordi Sabal. Dije, no importa. Pues la nominación no importa. El disco está nominado como mejor álbum de música clásica. Claro. Pues mira, para no hacerte el cuento largo, llegó la fecha, nos llegó la invitación del Latin Grammy para asistir, que la invitación en lo que consiste, o sea, para una producción independiente, que no tienes a una disquera transnacional apoyándote, haciendo lobbying además, porque en esas cuestiones de los Grammys siempre se hace mucho trabajo de convencer a los jurados. Claro. Y eso cuesta dinero, y eso tienes que tener un sello importante detrás que lo haga, ¿verdad? Aunque supongo que en la categoría de música clásica. No tanto. No, pues no, allí no tanto, ¿verdad? Pero pues salió con el sello de Intolerancia, por Dios, y era yo la productora, así ejecutiva, Jerry fue el productor artístico. Entonces te llega una carta de invitación donde dice, tienes un boleto de entrada para la ceremonia, y se acabó. Un boleto. Sí, porque yo no era miembro de la academia ni nada, un boleto. Cada uno de nosotros tenía un boleto. Por supuesto que no te pagan el viaje. Claro. Ni nada. Y dice, si quieres llevar un acompañante cuesta varios cientos de dólares allí. Dijo, ¿a quién voy a llevar y a quién le voy a pagar el viaje? Entonces los del cuarteto me dijeron, nosotros no vamos a ir, es muy caro eso de ir a los Grammys. Entonces, de una vez. A ver si Jerry o tú van. Jerry me dijo, no, yo no puedo, yo soy muy ocupado. ¿De dónde, verdad? Y yo, pues no. Yo sola, a esas cosas tienes que ir con alguien encargado de relaciones públicas, claro. que haga que costee el asunto, ¿verdad? Si no, nada más es ir a Disneylandia y ya. Sí, entonces, y a Las Vegas, que no es un sitio... Ándale. Así que me llamara tantísimo la atención. Exacto. Ir. Entonces, ninguno fue. Yo estaba en el dentista ese día, porque no sabíamos a qué hora iban a dar el ganador de esa categoría, que no es de las más taquilleras, ¿no? O sea, ni siquiera creo que pasa la pasan en los anuncios. Exacto. Sí, aunque después vi ese cachito. Porque me invitaron a una entrevista y pasaron, buscaron ese cachito donde dicen, ay, no está con nosotros, pero aquí se lo vamos a guardar. Eso. Entonces yo estaba en el dentista con mi teléfono en silencio. Cuando salí, la bola de llamadas, mis hijos como locos tratando de localizarme, Aarón Vitrán.
todo allí, gente buscando entrevistas, porque habíamos ganado insólitamente. Le ganamos a Jordi Sabá. Es increíble, es increíble. Fue bien bonito porque recibí felicitaciones de gente de la comunidad musical que estaban muy contentos, precisamente porque no vengo del mainstream y porque sentían que el premio también les tocaba un poquito a todos, claro, desde la independencia. Significa, ¿no? Eso, ¿no? Porque era realmente un premio a un esfuerzo, a un trabajo y no a los manejos de la gran industria de la música. Por supuesto. Y ahí se estaba como demostrando, ¿no? Sí, entonces por supuesto luego nos llegó la estatuilla después, yo tengo la mía, una para cada quien. ¿La tienes? Sí, claro, o sea, mandaron 6 estatuillas, porque quienes reciben el premio son los artistas, cada uno de los 4 integrantes del cuarteto, yo y Jerry como productor. Claro. Entonces cada uno de nosotros recibió una estatuilla, yo la tengo. ¿Alguna vez imaginaste eso? No, ni lo iba a buscar. Para nada, ¿no? No. Y no tiene en realidad repercusiones más allá de la enorme satisfacción de yo les di con mi proyecto un Grammy al Cuarteto Latinoamericano. Simboliza muchas cosas. A Jerry, y a mí claro. Es la confirmación de que vale la pena correr riesgos. O sea, yo me imaginé, mira, el día que se me ocurrió el proyecto, antes de llamarle al cuarteto, le llamé a un amigo mío del mundo de la música, muy amigo, o sea, que me aprecia y todo. Le dije, fíjate que ya se me acaba de ocurrir el siguiente proyecto. Pensé, un disco de canciones separadís, Cuarteto Latinoamericano. ¿Sabes qué me contestó? Uy, así como, no, hombre, está soñando. Uh-huh. Así, ¿no? Y ese comentario hizo que ahora va a ver que sí. Se fue para el otro lado. Un poco claro. así como que uy. Es la concreción de un sueño y de un trabajo además que hiciste que tampoco te imaginabas, que hiciste de productora, gestora, secretaria, todo. Y además bueno, ya llevaba yo muchos años. Ya tienes cierta experiencia. Yo siempre he sido la gestora y he tenido managers brevemente, pero yo siempre he tenido el sartén por el mango. Claro. O sea, siempre he sido la directora de mi proyecto y la que imagina los proyectos, la que busca los financiamientos, sin la duda. Que arma los equipos de trabajo. Lo hiciste desde antes de que fuera mainstream ser independiente. Pero es el premio, es la estrellita que te dieron los gringos a todo esto. Sí, sí vale la pena seguir por este camino. No estoy loca. Armar proyectos inverosímiles y muy ambiciosos artísticamente que no sé cómo voy a resolver. Pero lo importante vale la pena, claro, vale la pena. El riesgo. El documental que está allí en YouTube, el documental de la producción del disco, es preciosísimo. Mucha gente se sintió muy orgullosa de hacer esto. El trabajo con el cuarteto, los muchos conciertos que hicimos juntos después del Grammy, fue, o sea, poder trabajar al igual con un cuarteto de altísimos vuelos internacionales. Qué padre, qué increíble. Es la confirmación de que se puede y de que voy a seguir por ese camino de no concesiones y de crear los proyectos que yo siento que son necesarios en este momento en mi vida. Buenísimo. Jaromar, 30 años de trayectoria desde que eres solista. Sí. Obviamente sin contar todo lo demás. Sí. Pero cuentas los 30 años. Sí, desde el 80. En el 80 empecé yo a ser profesional. O sea, en realidad son 40 años. Sí. De trayectoria. Pero 30 como Jaromar solo como solista. Sí. 16 discos en tu haber. Sí. Me llama muchísimo la atención que siempre estás hablando del próximo disco. Ah, sí. ¿Qué es lo que te hace hoy levantarte y decir, voy a hacer otro disco? ¿Estás pensando en el siguiente? ¿Hoy? Lo voy a empezar a grabar ya. ¿Cuándo? Pues se supone que a finales de este mes, el siguiente, ya está todo. Como te digo, voy de proyectos de recreación a proyectos de composición y así. Mi disco anterior, Todas las naves del mundo, del 2022, que es mi disco grabado en pandemia,
es un disco sobre el mestizaje, sobre ese viaje de la lírica popular que te digo que vino de España y sembró semillas y generó una música mestiza que es un híbrido de la música preciosísima heredada del siglo XV español para crear la música tradicional mexicana. Entonces es un disco donde hay canciones de esa España, canciones mestizas y canciones mías. Ese es Todas las naves del mundo, que es Canciones viajeras del mestizaje. Ese es de 2022. Entonces, este siguiente proyecto es de creación total y absolutamente. Es un disco doble con 2 series, ambiciosa te digo, 2 series de canciones compuestas por mí. En la pandemia también tuve un apoyo que me llegó así también como salvación, que fue una beca del Sistema Nacional de Creadores, del FONCA, que es como la máxima beca de creación a la que puedes aspirar en este país, para componer. Es una beca para crear, no para producir. ¡Qué bendición! Para crear. Y en la pandemia, que es una lana que te dan, que dije, cuando yo estaba a punto de no sé qué voy a hacer, vender pasteles o qué hacer, porque conciertos cancelados, proyectos cancelados, se nos apagó la luz. Horrible. Entonces, esa beca me llegó, fue en el 21, entonces puedo componer. Entonces compuse estas 2 series de canciones con el tema de la memoria. Es un disco muy, muy personal. La primera serie tiene un tratamiento completamente acústico, más de cámara, sobre la memoria ancestral. Es como una especie de... Son series de canciones donde hablo de mí como mujer, inspiradas en cantos medievales, pero es mi memoria heredada. Y la segunda serie, que te digo va a ser completamente acústico, la segunda serie es mi memoria inventada. Toda esa vida que me sueño, que me imagino, que sí está nutrida por mi infancia, por mis sueños de niña, pero es esa memoria que me invento. Y ese va a ser un disco mucho más electrónico, alternativo, con una mezcla de elementos electrónicos y algunos elementos acústicos. Wow. Entonces, grabado en mi estudio de casa, que se va a grabar allí, y con mis músicos con los que llevo trabajando ya mucho tiempo. Un rato. Sí. ¿Y qué es entonces lo son que esos 2 discos que ya están completamente terminados de componer y de arreglar, listos para ser grabados? ¿Cuál es la razón para seguir haciendo discos y seguir haciendo canciones? Y sobre todo eso, los proyectos, porque lo piensas como un proyecto muy global, los discos. Sí, conceptual, global. Siempre... Cada disco mío tiene una idea detrás, no nada más es, voy a juntar una serie de canciones. Por eso sufro tanto con esta cuestión de que ahora ya el concepto de disco como un conjunto de canciones que tienen algo que ver, que tienen un hilo conductor, claro. Eso ya está desbaratado porque ahora lanza sencillos y todo, y ya el conjunto de canciones que conforman un disco un poco ya está diluido, pero yo sigo haciendo conjuntos de canciones, no puedo funcionar de otra manera, trabajo por series. Y además los editas físicamente. Sí. Todavía. Sí, porque hay gente de mis seguidores que siguen esperando el disco físico. Claro. Ya no son los tirajes de antes. Claro. Ya no hay tiendas, pero los discos se siguen vendiendo en conciertos, entonces hago tirajes más pequeños, pero sí sigo haciendo el disco físico. Pues qué bueno, la resistencia, ¿no? La nueva resistencia. Sí, que es un objeto que puedes tener, puedes poseer. Así como sigo enamorada de los libros y sigo comprando libros. Y jamás un PDF a pesar ni una de que existe el libro electrónico, me cuesta mucho trabajo. Soy parte de un club de lectura con un grupito de amigos. Ellos, por supuesto, lo leen electrónicamente. Yo sigo buscando el libro físico y escribiéndole y haciendo anotaciones. Yo también soy de ese club. No puedo. Yo no puedo con los libros electrónicos, a menos que no lo pueda conseguir, ¿verdad? Pero claro, bueno, que no haya de otra. Sí. Pero es que olerlo, tocarlo, es una experiencia distinta. Sí. Y creo que con el disco... Y el disco sí, en fin, bueno, pero igual está en todas las plataformas, sé que tiene que existir en todas las plataformas habidas y por haber, y tener distribución digital y todo. Entonces, este disco, ¿qué es lo que me hace seguir haciendo discos?
es una manera de seguir andando en el camino. Mira, sigo haciendo conciertos, por supuesto. Lo más emocionante es estar parada en el escenario. Eso es lo más emocionante. El escenario para mí es fundamental. Es como te dije al inicio, es lo que me hace seguirme reinventando como artista expresiva. Pero el seguir haciendo discos es seguir explorando y creciendo y dándome la libertad de probar caminos que no he probado antes, porque es la única manera de seguir evolucionando. Entonces, por eso este disco doble, que es la primera mitad completamente acústico, no he hecho hasta ahora, con excepción del disco del Hilo Invisible con el Cuarteto Latinoamericano, un disco total y absolutamente acústico. Así va a ser. Guitarra, violín y contrabajo, eso es, con 3 de los músicos de mi banda. Ese es el primer disco. Y el otro, que va a tener tanta intervención electrónica, mucha producción electrónica. Hay un guitarrista eléctrico invitado, que ha colaborado mucho conmigo, y una chelista. Y todo lo demás es producción electrónica. Entonces, con canciones mías, que además las maquetas y todo, yo las hice, que es con lo que he estado trabajando los arreglos con los 2 arreglistas. Uh-huh. El del acústico, a partir de mis maquetas, el violinista Alex Fernández hizo los arreglos, y Luciano Sánchez, mi productor de todo, es el arreglista del segundo disco. Maravilloso. ¿Crees que vayas a grabar ya siempre en tu estudio? No necesariamente, es más cómodo, no lo has pensado, más práctico. No necesariamente, esto es por una cuestión de comodidad y facilidad. Claro. Porque en el estudio de casa podemos grabar sin límite de horario. De tiempo. Exacto. Puede ser en la noche. Puede ser Es tan complicado grabar con los músicos. Tienes que estar conciliando horarios de los músicos profesionales que tocan, dan clases, etcétera. Claro. Entonces, el poder tener un estudio que está disponible. 24 horas virtualmente está increíble, ¿no? Ajá, y que mi productor puede trabajar en los horarios que él decida, es muy cómodo, pero no, digo, yo puedo trabajar en el estudio que sea y estoy dispuesta a hacerlo. Una carrera muy, muy prolífica que seguramente todavía le falta mucho. Sí. Hay muchísima gente que te admiramos, y yo personalmente te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas venido a charlar conmigo. Ahí a compartirme tantas cosas. Muchísimas gracias, Jero. Muchísimas gracias a Artefacto. Gracias. Por abrirme las puertas. Y gracias por platicar y dejarme echar tanto rollo. No, hombre, buenísimo. Es que me diste mucha luz en muchas cosas que yo viví en tiempo real. Yo en el 93, yo todavía no tocaba. Yo empecé a tocar en el 96, pero tenía 17 años. Entonces siempre a la distancia vi eso. Y todos los músicos que siempre tocaron contigo, para mí eran gente que yo admiré y que yo seguí el camino que muchos de ustedes, tu generación, particularmente ustedes, abrieron. Claro, y además, ¿sabes qué? Yo empecé tocando con músicos de mi generación, ¿verdad? Pero ahora mis músicos son de generaciones muy posteriores, todos son muy jóvenes, que no vivieron la primera parte de mi proyecto, claro, que vienen de ámbitos de la música muy diversos, y para mí eso es súper importante porque vienen a enriquecer el proyecto, ¿no? Con sus lenguajes personales, con sus bagajes, con las músicas que los alimentan, y trabajando juntos. ¿Y eres abierta en ese sentido? Sí. De ir aprendiendo. Sí, totalmente. Por eso te digo, mi proyecto, mi grupo es un espacio abierto para los lenguajes personales de cada uno de ellos. No hay imposiciones de tienes que tocar esto a fuerzas. Ha habido momentos en donde algunos músicos que ya tocaban conmigo, de pronto llega uno nuevo y dice, ¡ay, pero está cambiando demasiado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Además de que cuando se ha ido un músico, nunca he buscado reemplazarlo, claro, por el mismo instrumento. Es así como, se fue fulanito que toca
va a venir, ¿por qué no invito a fulanito que me interesa mucho como músico, aunque toca otro instrumento? ¿Qué va a pasar? Ya veremos. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Sí. ¡Qué increíble! Sí, ya veremos, va a cambiar el arreglo, vamos a tocar el mismo repertorio vamos a tomar de mis mismos repertorios, porque siempre he seguido tocando canciones de todos mis discos, alguna otra, regreso a tal disco, etcétera. Y se transforman las canciones, aunque... Claro, porque sí, están vivas, sí, no es una letra muerta. Y al ser interpretadas por instrumentos que no fueron los que sonaron originalmente, ¿verdad? Sí, retoma Sí, otra vida sí, en lugar de Héctor Aguilar en las percusiones, ahora está Luciano Sánchez en la batería, si en lugar de un cello que hubo cuando se grabó, ahora hay una trompeta o un violín o lo que sea, no importa, va a cambiar, va a enriquecerse. Yo creo que el único instrumento que ha permanecido más o menos regular con ciertos cambios de músico ha sido la guitarra, porque a lo largo del tiempo los guitarristas que han tocado conmigo han tenido una formación clásica y un conocimiento de la música antigua. Y fue además como tu primer contacto con la música, ¿no? Sí, entonces... Pareciera que hay algo ahí, un hilo sí, rojo que nunca vas a dejar. Sí, yo creo que el único lapso de tiempo en el que eso cambió un poco fue cuando Juan Castañón fue el guitarrista de mi banda y él viene del jazz y del free jazz y toca guitarra eléctrica. Y cambió. ¿Verdad? Total. Pero luego regresamos a la guitarra acústica, entonces, pero es algo que está siempre abierto, ¿no? Pues con esa apertura yo creo que le queda mucho a tu proyecto todavía y a tu carrera. Siempre pienso, ay, ¿cuánto tiempo? Porque, mira, este trabajo, la autogestión, la autoproducción, la búsqueda de caminos, ¿no? Sexenio tras sexenio. Yo que trabajo mucho con el sector cultural, que no sabes qué va a pasar, presupuestos reducidos, los festivales, la gente que está a cargo de la programación, etcétera. No deja de ser desgastante y no deja de ser, Dios mío, tengo que seguir labrando camino. Grammy o lo que sea, no está el camino hecho. No te puedes dormir en tus Tienes laureles. que seguir empujando y buscando y empujando y no deja de ser cansado. Pero yo creo que si no hubiera esa retroalimentación y ese gozo en el escenario, ya habría tirado la toalla hace siglos, ¿eh? Claro. Entonces, mientras tenga algo que decir, mientras siga siendo emocionante, creo que mientras el público siga emocionándose también, mientras sienta que tengo las facultades para poderlo seguir haciendo, pues lo seguiré haciendo. Uy, qué bonito. Buenísimo. Pues te agradezco muchísimo, Jaromar. Muchas gracias por venir acá. Y gracias, valoro mucho tu tiempo y tu charla. Venga, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.